gusto, una alegría, qué bendición saludarles, apreciados amigos, hermanos, gente linda que nos ve y nos escucha en todo el mundo. Que la paz, la bendición y el amor de Jesús sea para todos ustedes, para sus familias y permee cada espacio de sus vidas. Para ese su servidor Gabriel Moreno, siempre es y será un motivo de alegría acompañarlos, juntos venir a estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta las grandes bendiciones, los lindos regalos que Dios tiene para nosotros. Así que bienvenidos a un capítulo más de Lecciones de Esperanza, un espacio de estudio de la Biblia, de conocimiento más de ese Dios que tanto nos ama. Y para esta ocasión contamos con la compañía, con la presencia del pastor Jorge García. Pastor García, gracias por estar aquí, muy amable. Gracias por la invitación y estar en esta oportunidad para compartir las grandes enseñanzas de la Escritura. Así es, pastor Jorge. Vamos a hablar del libro de Salmos. Un libro que ha tenido mucha influencia, mucha relevancia en la relación o en cuanto a la oración para los creyentes a lo largo de la historia. Casi siempre cuando alguien desea leer algo de la Biblia en momentos de dificultad, tiende a ir primero a buscar un salmo, ¿cierto? Para mucha gente considera que es lo más fácil también de leer y entender en la Escritura. Y pues ha ayudado a lo largo de la historia a los cristianos, a los creyentes, a conectarse con Dios de una manera especial, en momentos agradables y también en momentos difíciles. ¿Cómo influye, pastor, el libro de Salmos en la adoración de los creyentes? Precisamente, pastor Gabriel, una de las cosas que primeramente debemos entender es que el libro de los Salmos tiene tantas cosas maravillosas en el aspecto de la adoración. Ahí encontramos salmos que hablan de cántico, de gratitud, de liberación. Encontramos salmos de súplicas y salmos como pidiéndole al Señor auxilio en medio de los momentos más difíciles, y quizás salmos donde encontramos al escritor como renegando o suplicándole al Señor por qué vive esos momentos tan duros y difíciles en la vida cristiana. Podemos decir entonces que a través del Salmo 105, complementando con el Nuevo Testamento, porque recuerda que el apóstol Pablo habla en Santiago que si alguno de vosotros tiene tristeza, hay que clamarle al Señor. Si alguien está enfermo, hay que orar por él. Y si alguien está lleno de gratitud a Dios, cante salmos, cante alabanza. Entonces podemos decir que los salmos contribuyen desde lo profundo del corazón una búsqueda más al Señor. Los salmos están experimentando todo lo que ha vivido, lo que vivió el pueblo de Dios en el pasado. Y hoy la gratificación, nosotros mirar a un pasado y encontrar que hay esperanza, socorro, solución y una vida futura en las manos del Señor, a través del libro de los Salmos. Pastor, se menciona algo, el Salmo 105, ¿no? Me permitiré leer el versículo 5, por ejemplo. Dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Muchos de los salmos precisamente habla de esas obras grandes, asombrosas que ha hecho Dios. Lo leía el pueblo, que estaba un poco más cercano a esos acontecimientos, y el corazón se llenaba de gratitud, de alegría, de confianza, de seguridad en Dios. Hoy nosotros lo leemos también y vemos hechos y acontecimientos que para la ciencia de hoy muchas veces es imposible que sucedan, ¿no? Leyendo la Biblia, algunos científicos y gente de ciencia dicen, no, eso es imposible, se han hecho pruebas y eso no puede suceder. Pero como cristianos eso nos llena de seguridad de saber que hay un Dios que es capaz de hacer lo que muchas personas dicen que es imposible, y a veces no sé quién de los que nos ve y nos escucha de pronto en algún momento de su vida ha experimentado algo de Dios sobrenatural, y solamente cuando experimentamos eso es que entonces nuestra confianza en Dios como que florece un poco más y le encontramos más sentido a estos textos, hablando de las maravillas. Salmo 105 es uno de los salmos, mis apreciados, donde se habla precisamente de esos hechos asombrosos, grandiosos que Dios ha hecho. Y pues el libro de los Salmos es como un pequeño compendio, ¿verdad?, de muchas de las cosas que Dios realizó en favor de su pueblo en el Antiguo Testamento. O sea, con toda seguridad, aún en nuestros días, y puede haber un oyente que cuando lee uno de los salmos mira hacia atrás, no tanto en el pueblo de Dios en el pasado, sino en nuestras mismas vivencias, milagros. A diario aún están las noticias, no solamente ir a la Escritura. En cualquier momento, los periódicos, el internet, uno encuentra hechos reales de cómo Dios ha reconfortado los corazones. Y eso es lo que quiere a través de los libros del libro de los Salmos, reconfortar y asimilar en nuestro corazón las cosas grandes que Dios hizo en el pasado y, como usted lo expresaba, pastor, lo que Dios hoy puede hacer en cada una de nuestras vidas.
Así es, pastor. Ahora, este libro de Salmos, ¿cómo puede ayudarnos también a enfrentar esos momentos difíciles que debemos enfrentar o que tal vez alguien que nos escuche, nos ve, puede estar enfrentando hoy en día? Debemos entender que a través de la historia, siempre aún en la vida cristiana o en la vida normal, van a haber momentos difíciles y de tribulación. Siempre, el mismo Jesús pudo expresarlo, en el mundo siempre tendremos aflicción. Por eso uno connota que leyendo los salmos el pueblo vivió momentos difíciles. Y por eso David y cada uno de los otros que escriben claman al Señor. Y parece que hubiera un momento de desesperación. Uno de los salmos, cuando quizás el Salmo 44 comienza a hablar como un momento de desesperación. ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y en cada una de las circunstancias, los otros, cuando nosotros miramos cómo otros vivieron momentos difíciles y fueron reconfortados, eso nos ayuda también a nosotros ser confortados en la gracia de Dios. Es como cuando me cuentas un testimonio y vienes a mi casa, me visitas y me cuentas de algo que estás viviendo tan difícil y cómo viste la mano poderosa del Señor. Entonces yo desde mi interior digo, wow, pero yo precisamente estoy viviendo algo igual. Entonces si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Entonces, cuando yo me socializo con este libro, estos salmos, mejor, de oración, porque habla de oración, de súplica, de encuentro con Dios, estoy buscando la manera de cómo Dios, mirando cómo Dios en el pasado, que así lo dijo en medio de aquellos que se lamentaron, aquellos que sufrieron, está recalcando el Salmo 44, y en medio de esos problemas yo veo la realidad del amor de Dios. Aquí hay algo claro, en medio de los problemas es donde vemos la realidad del amor de Dios. No en las cosas cuando todo está marchando bien, todo está de maravilla, todo está en primera instancia que torna bien. Precisamente por eso, uno de los momentos, como está relacionando este tópico, hablando de la oración, no hay cosa más bonita que sentir la presencia de Dios cuando yo tengo un momento más de angustia, cuando yo estoy viviendo un momento de opresión, cuando tengo un momento de desempleo y pareciera que las puertas se me cerraran. Y es normal que el Salmo dice, Señor, ¿y entonces por qué las puertas? Hablándolo a nuestra manera, ¿por qué las puertas se me cierran? ¿Por qué estos hijos tan rebeldes? ¿Por qué la situación económica en mi vida no mejora? Pero cuando precisamente estoy en ese momento de angustia, yo le clamo una búsqueda completa al Señor y ahí es donde yo me gozo y me reconforto en la grandeza de Cristo Jesús. Por eso Dios en el pasado habló tan claro y cuando uno lee los salmos son las súplicas, las vivencias que están ahí del mismo pueblo de Dios que vivió y cómo Dios lo restauró. Y por eso casi todo salmo uno nota que comienza como un momento de súplica, de encuentro, de reclamación al Señor, pero al final dice, Señor, gracias, porque tú eres mi Salvador, tú eres mi ayudador, en ti tú eres mi roca donde puedo afianzarme. Usted menciona algo, pastor, interesante, y es que la Biblia no esconde los momentos difíciles. Pudiera centrarse la Biblia solamente en los momentos portentosos de Dios, donde se nota de una manera más clara que está el control. Pero el libro de Salmos menciona muchos momentos donde habían dificultades, y esas dificultades eran para ellos, pero muchas veces nos identificamos, ¿no? Con las luchas de la vida, con gente a veces que nos quiere hacer daño, que busca nuestra caída, ¿verdad? Y por ejemplo el Salmo 44, ¿no? Dice liberaciones pasadas y pruebas presentes. Entonces dice, versículo 5, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre oraremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Habla de confianza. No dice que no hay enemigos, dice que Dios. Y de hecho hay un salmo que para mí ha sido muy significativo en eso de las luchas de la vida. Y no sé si alguno de ustedes de pronto lo ha leído, creo que sí. Es el Salmo 73. Salmo 73, allí el salmista dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, dice allí. Pero el versículo dice, en cuanto a mí, o sea, él dice, Dios es bueno. Es bueno y es bueno con sus hijos. Pero ahora cuenta una experiencia personal. Dice, yo sé que Dios es bueno, pero ahora como que abre su corazón a Dios y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Y empieza a decir, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, dice, está pasando un momento de amargura, de tristeza, y que tal vez alguien que nos escuche, nos ve, se siente como identificado, como quien dice, ¿de qué me sirve actuar bien? ¿De qué me sirve ser bueno?
es lo que está diciendo el salmista. Casi abandono los caminos de Dios porque veo al que actúa mal, al arrogante. Y acá dice la última parte del versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego empieza a hablar ahí, dice, no se atribulan por la muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales. Y empieza a decir, o sea, pareciera que Dios no fuera justo, ¿no? Y abre su corazón. Pero como el pastor mencionó hace un ratito, finaliza diciendo, luego de hablar con Dios, de meditar con Dios, el salmista allí en el mismo Salmo 33, dice, ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Dice, ok, eso fue ellos han hecho muchas cosas y aparentemente han logrado mucho, pero al final van a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor como mi esperanza para contar todas sus obras. O sea, abre su corazón, habla con Dios, y siempre que el ser humano habla con Dios, termina fortalecido. Por estos espacios como estos son tan bonitos, donde tú y yo podemos hablar con Dios y nos fortalece. Iba a mencionar algo, pastor. O sea que viendo lo que es relacionado a este salmo, son necesarias las pruebas y los momentos difíciles en nuestra vida para poder ver la grandeza y acercarnos más al Señor. Lastimosamente así es, porque si no fuese así, creemos que nosotros somos los que logramos hacer todo, pero cuando viene la dificultad y nos sentimos indefensos, incapaces, y Dios hace lo imposible, entonces digo, wow, no, fue Dios, y la gloria es de Dios y la honra es para Dios, ¿no? Y precisamente si los salmos hablan un poco de la vida del pueblo, el pueblo cuando vivía los momentos más difíciles, todo momento se acordaban de Dios. Y cuando veían esos momentos que lo tenían todo, pensando que era por sus fuerzas, y se equivocaban. Pero alabado sea Dios, que aún Dios permite los momentos difíciles para ver su gloria, para ver su amor, así como en el pasado el sufrimiento fue una realidad y el amor de Dios fue grande. Hoy nosotros podemos ser respaldados, no importando la tribulación, somos sustentados y amparados de la mano de Cristo Jesús. Así es, pastor. De hecho hay un salmo, el Salmo 22, ¿verdad?, que también toca este tópico allí. Perfecto. ¿De qué forma el Salmo 22 de manera específica, pastor, nos puede ayudar en relación a nuestra confianza en Dios cuando estamos en medio del sufrimiento? En el Salmo 22 encontramos algo muy interesante, y es que todas las personas, aún se acerquen a Dios, tienen sufrimiento y siempre van a padecer dolor. Y precisamente hay unas palabras del Salmo 22, cuando empieza hablando de las palabras que mismo Jesús expresó en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, el mismo Jesús vivió los salmos, la oración del salmo, desde el interior del corazón. Sintió esa necesidad de esa búsqueda, dependencia del Padre. Y sin importar quizás lo que pasara, dice el Salmo, entonces el Salmo 22, pero en especial el versículo 22, sin importar lo que pase, redondeando dice esas palabras, el versículo 22, pastor, dice directamente, sin importar lo que pase, yo te alabaré, yo la alabaré al Señor. En medio de la desesperación, en medio de la expresión del dolor, en medio de todo lo que estaba Jesús padeciendo en la cruz del Calvario, Jesús está diciendo, clamando a su Padre, pero en otras palabras está diciendo, estoy haciendo esto a favor de la humanidad. Estoy haciendo esto porque así conviene en el plan de la salvación. Y a través del Salmo 22, pastor y amigos oyentes, podemos encontrar algo muy interesante que se descubre aquí en el Salmo 22. Y es que el Salmo nos enseña a mirar más allá por la fe, no solamente en el presente. Las palabras que Cristo estaba exclamando y el plan de salvación que estaba ahí en la cruz no era el momento en los que le rodeaban. El plan de salvación estaba en juego en el futuro de su vida y la mía. Y Jesús está diciendo, aunque estoy viviendo un dolor tan grande, no se preocupen que en medio de este dolor está la esperanza y restauración en Cristo Jesús. Jesús nos muestra a través de la oración de este Salmo 22 que debemos mirar el más allá por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, de que nuestras vidas en el futuro tendrán que ser restauradas, no mirar el presente. El Salmo también 22 nos muestra mirar en el futuro. ¿Qué tiene Dios para mí? Así como en el pasado Dios ha estado con nosotros, el futuro. Es posible que alguien esté escuchando, esté leyendo junto con nosotros y esté viviendo un momento muy difícil.
y mira hacia atrás y parece que todo era oscuro, pero hoy se abre una esperanza. El Salmo 22 dice, no importa que te sientas desamparado, angustiado, la esperanza en el futuro a través de la fe es para ti, para mí, de la mano del Señor. En eso, en el Salmo 22. Y de hecho el Salmo 22, pastor, así como usted lo menciona, tiene algo que a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver con ustedes que nos ven y nos escuchan. O sea, ahí hay esa parte del Salmo es escrita para la gente en el 2023, en donde quiera que nos encontremos, porque el versículo 31, el último versículo dice, vendrán y anunciarán tu justicia, oh Dios, y lo hará aún un pueblo que no ha nacido, o sea, a futuro. A futuro. Muy seguramente muchos de nosotros, y anunciarán el que hizo esto. Ese salmo habla de tanta confianza en Dios, del Dios que lo ha hecho todo, que aún nosotros hoy, ¿qué hacemos? Y se cumple ese salmo, seguimos contando lo que Dios ha hecho. Hablando de los prodigios en el Mar Rojo, ¿verdad? Cómo condujo a su pueblo 40 años, cómo ha sanado a tantas personas, cómo ha protegido a su pueblo a lo largo de la historia. Y se cumple hoy esto. Nosotros, muy seguramente ustedes y yo, seguimos contándole a otros las maravillas de Dios. Hay dos cosas importantes aquí, clave entonces para ejemplificar en este salmo. La importancia de que Dios nos da la libertad de expresar todos nuestros sentimientos. No podemos ocultar nada. Dios espera que abramos nuestro corazón. ¿Usted se imagina esas palabras de Jesús en la cruz? Dios mismo, entendiendo el plan de salvación. Dios necesita que expresemos nuestros sentimientos y abramos nuestro corazón completamente a Él. Y que dejemos todo en las manos de Dios. Ahí es donde nos cuesta. Lo más fácil para nosotros muchas veces, entre comillas, es expresarle a Dios lo que sentimos. Todos le pedimos, todos tenemos necesidades, angustia. Pero el asunto es cuántas veces esas angustias las dejamos en las manos de Cristo Jesús. Por eso que es tan bonito cuando uno, pastor, viendo la realidad de este libro, los salmos, hay una profundidad tan grande que uno a veces se oculta o la ve tan oculta la esperanza, la solución que está en las manos de Dios a través de estos cantos, de estas oraciones, de una gran realidad que hoy tenemos nosotros. Examíname, Señor, toma mi corazón y decir, Señor, tómame enteramente tuyo y haz tu voluntad en mí. Ahí es donde viene el costo y el precio que quedaron en las manos del Señor. Así es, pastor, y el salmo me llama la atención, por ejemplo, encuentro en muchos de los salmos, voy a colocar el ejemplo del Salmo 13. Perfecto. Como cuando venimos a Dios y venimos al libro de los salmos, es capaz de cambiar nuestra actitud hacia la vida. ¿Qué dos emociones o qué dos estados de ánimo se pueden identificar en ese salmo y qué genera ese cambio tan abrupto, pastor, allí en el Salmo 13? En el Salmo precisamente 13 encontramos unas preguntas, casi todos los salmos comienzan como haciéndose un cuestionamiento, ¿no? De algún problema, de una necesidad. Y precisamente en el Salmo 13 encontramos que una pregunta como que si Dios, una pregunta, ¿se olvidará de mí? Una. La otra, ¿será que esconderás tu rostro de mí? La pregunta que uno se puede hacer en esta hora, ¿será que Dios olvida al ser humano? Jamás. Desde que usted abre la Biblia, el libro del Génesis, encuentra que el momento que la primera pareja pecaron y se escondieron, Dios los buscó. Entonces demuestra que Dios nunca se olvida de nosotros, en ninguna manera. Entonces, ¿está seguro eso que Dios nunca se esconderá? Dios nunca se olvidará de nosotros, resumiendo ahí lo que dice el Salmo 13. Otro aspecto interesante que muestra el Salmo 13 es nosotros escondernos en nuestros propios, o fijarnos mejor en nuestros propios errores. Confiar en nosotros mismos. Confiar en nuestras propias necesidades, en nuestros mismos problemas, buscarle una solución. Y el Salmo está expresando que la solución no está en nosotros. La solución está cuando buscamos completamente al Señor, confiar en Él, en un poder redentor, el que nos redime, nos restaura, nos saca del pozo de la desesperación. Hoy el mundo está viviendo el temor y la ansiedad. Hoy la gente está muriendo por el temor y la ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis proyectos? ¿Dónde está la solución? Entonces, cuando miramos todos esos aspectos, encontramos a profundidad que la salvación viene de Dios. Entonces nos muestra que el temor y la incertidumbre es de nosotros y que hoy debemos depositarla completamente en los brazos de Cristo Jesús. Y entonces cuando leemos el Salmo 13 podemos determinar que en vez de lamento, el mismo Salmo expresa, que en vez de lamento, cuando Dios está con nosotros, hay alabanza. Que cuando hay desesperación, viene la esperanza. Y los salmos también nos transmiten la información, la manera como Dios a través de su palabra puede transformarnos en nuevas criaturas y personas que podemos ser redimidas como hijos del Redentor Cristo Jesús. Así es, pastor, en ese Salmo 13 veo algo interesante de lo que usted mencionó. El versículo 3 dice,
¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? Y tal vez pueda ser la experiencia de alguien que nos ve y nos escucha. Conflictos, luchas, dificultades, deudas, cosas en la familia. Y tal vez pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Llevo meses, llevo semanas con esto. Pero muy seguramente, si confiamos en Dios y leemos la Biblia y oramos juntos, podremos tal vez decir lo que dice el versículo 8, ¿no? Del mismo Salmo. Nos lleva de una emoción a otra, luego de un encuentro con Dios, luego de un diálogo con Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien. O sea, cuando arrancó con depresión diciendo Dios se olvidó de mí, la vida termina diciendo, te alabaré, grandes son tus maravillas, yo confío en tu misericordia, grande es el amor tuyo por mí. Así que los salmos nos conectan con ese Dios, nos recuerdan su grandeza y nos hacen sentir seguros. ¿Alguna frase, pastor, para cerrar? Un Dios encarnado en nosotros es lo que encontramos en el libro de los Salmos, una esperanza de seguridad para cada uno de nosotros. Pastor Jorge, gracias por habernos acompañado, muy amable por sacar el tiempo y si nos lo permite vamos a orar. Oremos. Buen Dios, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra trae siempre la palabra adecuada, sea un momento de alegría o de dificultad. Es capaz, Señor, es tan poderosa que puede transformar nuestro estado de ánimo, nuestra perspectiva de la vida, Señor. Al leer los salmos nos identificamos con las luchas de quienes lo escribieron, quienes estaban pasando por eso, pero también esperamos identificarnos con, Señor, los momentos de alabanza de ellos. Cuando luego de hablar contigo, de reflexionar en tu grandeza, se dan cuenta que hay razones más que suficientes para confiar, para sentirnos seguros en ti. Si alguna persona que nos ve y nos escucha en este momento está pasando por luchas, por dificultades fuertes, abrázale, acompáñale y que, Señor, este libro maravilloso de los Salmos, esa persona pueda venir a tu palabra, estudiarlo, leerlo, reflexionar en ellos y darse cuenta que también para él o para ella, donde quiera que se encuentre, hay esperanza en Dios, hay seguridad en el Dios que tanto le ama, un Dios que está sobre todas las cosas y que grandes son sus obras en nuestra vida y que al final, como leímos hace un ratito el Salmo 105, todo el mundo alabará la grandeza de Dios. Amén. Sí. Bendice al pastor Jorge, a su familia, a su salud, su ministerio y a quienes nos ven y nos escuchan, que tu paz sea con ellos, que podamos disfrutar de las bendiciones que tienes en tu palabra. Pues lo pedimos y lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar aquí y a ustedes un abrazo grande. La paz del cielo les cubra, les acompañe, les guarde y les cuide. Y esperamos verlos muy pronto en nuestro próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.